Apreciados estudiantes de nuestra asignatura Globalización Económica, Grupo A, es la electiva 1 del programa en este semestre. Ya como ustedes se podrán dar cuenta, estamos dando inicio a nuestro segundo ciclo. Por lo tanto, pues vamos hoy a hacer una realimentación y plantear algunos ítems nuevos. Entonces, como bien lo indiqué yo desde el inicio, quiero mostrarles que la reflexión que yo hago acá es una reflexión hacia nuestro proceso de aprendizaje. No tiene otro sentido. ¿Por qué? Porque se me dijo respecto al tema, esto ya lo habíamos aclarado desde la charla anterior, pero les quiero mostrar que el único sentido es el proceso de aprendizaje. Entonces le quiero pedir el favor a cualquiera de los que están ya en la videoconferencia, tengan a bien leer el tema y yo socializo el resto que queremos ver. Adelante, Vanessa, o adelante, Harold. Bueno, profe. Proceso de aprendizaje, reflexión. No busque oponentes. Usted es su mejor rival. Con eso el resultado siempre le beneficiará. Gracias, Vanessa. ¿Qué estamos hablando acá? Miren ustedes, antes de continuar con el mensaje, ¿qué les quiero decir? Esta reflexión en nuestro proceso de aprendizaje es, tengámoslo como nuestros puntos de alerta, como nuestro semáforo, que tengamos cuidado, o como por favor, hagamos un alto en el camino, reevaluemos, verifiquemos y continuemos. ¿Esto cuál es el fin? Que nuestro proceso de aprendizaje tenga el cumplimiento exacto de lo que dijimos en la primera clase, de todos poder cumplir y de todos poder llegar adelante. Fíjense que esto es una acumulación de esas alertas. La primera era, no dejen, por favor, pasar el tiempo ni acumular para último momento porque de pronto no llegamos. El otro es, vamos, que sí podemos trabajar, lo único imposible es lo que usted no quiere hacer. Y mire lo que estamos diciendo acá. Aquí lo que estamos diciendo es, cuando yo soy consciente que soy mi mejor rival, pues el resultado que logro siempre es muy alto en la competencia que yo quiera, porque es conmigo mismo, o sea, allí no hay restricciones, doy lo mejor de mí y logro algo muy bueno. No cuando decimos oponentes, ahí qué es lo que pasa. Casi siempre buscamos es aquel culpable de por qué no hice las cosas o aquel culpable para justificar lo que yo tenía que hacer y no lo hice. Entonces el mensaje es al revés. Miremos que sí podemos. Les doy el ejemplo y lo estaba dando todo el día. Tuve un caso del día 20 y se reiteró el 21, que alguien me escribe, profesor, es para solicitarle por qué medio le puedo enviar mi trabajo, porque es que me acabo de dar cuenta que se cerró la posibilidad de cargar el trabajo el día 10 y entonces ¿cómo hago para cargarlo? Esos son los eventos que lo dejan a uno con las manos atadas para poder apoyar el proceso de aprendizaje. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Veamos nuestros puntos de alerta que yo también se los doy acá, hay veces se los reitero en el tablón de los avisos o tablón de noticias que se llamaba antes, con el ánimo de que ustedes, yo sé que cumplen muchos roles, pero pues nos puede ayudar. En el caso de ustedes, pues hay eventos en los cuales no se necesita hacer este tipo de recomendación, como quiera que ustedes ya están al portas de graduarse. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya nuestro actuar es un actuar
con otro tipo de pensamiento y con otro tipo de estrategia. Pero sin embargo, no sobra que hagamos este tipo de reflexión para nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué tenemos planteado hoy? Pues conocerlo de o reiterar lo de las normas que ya todos lo sabemos, para qué son, por qué son y cuál es el valor que pretendemos que nos dé. El segundo gran evento es mirar el desempeño de la asignatura y más hoy es la realimentación a qué nos ha pasado con nuestras actividades, qué nos ha pasado con nuestro parcial. Entonces lo que les decía yo, ahora tengamos cuidado con esto, porque lo primero que se pide y se dijo desde el inicio es, señores, por favor, tengan a bien regalarnos dentro de su agenda ese pequeño espacio para la asignatura. Pero ese espacio les pedimos el favor que sea diario, para que ustedes puedan consultar, mirar el tablón, mirar los otros elementos que se van cargando allí y que permita que desarrollemos de la mejor forma posible este proceso de aprendizaje. ¿Por qué pedimos eso? Para que no nos rezaguemos, para que no se queden actividades en el aire. Si bien es cierto, podemos cometer algún tipo de error, pues eso es una oportunidad de mejora. Yo se lo he escrito a muchos diciéndoles, no lo tomen como una derrota, no lo tomen como un evento negativo, tómenlo como la oportunidad de mejora para que yo diga, ah, sí, no vuelve a pasar esto y voy a tener un mejor resultado. Miremos las actividades y el parcial. En el caso del parcial, si se presentó alguna inconsistencia por alguna pregunta, eso ya se revisó, había algún inconveniente ahí de soporte técnico, eso se hizo. Para el caso de los trabajos, miremos lo siguiente, señores. Ustedes ya tienen pleno conocimiento cómo se desarrolla un ensayo. Por lo tanto, tenemos claro cuáles son los apartados. Sin embargo, por algunas inconsistencias, vamos a repetirlo acá para que nos quede claro que a medida que pasa el tiempo, el nivel de exigencia debe ser mayor. Entonces, ¿qué tenemos en el ensayo? Primero, pues verifiquen normas APA y aplíquenlas, pero revisemos esto. Lo primero que yo debo tener que es la portada. Allí vamos a decir cuál es el tema, quién lo presenta, a quién se lo presenta, ¿sí? ¿De qué asignatura es? ¿De qué programa? ¿Qué facultad? La universidad y lógicamente la vigencia o el año. Luego, ¿qué vemos? Por regla general, una tabla de contenido. Y ahí mostramos qué es lo que tenemos en apartados. Luego, ¿qué viene? Pues el resumen. ¿Qué va a encontrar el lector allí en ese documento? Luego puede venir la introducción y luego vienen los apartados o el apartado donde desarrollamos los temas planteados de esa actividad. Posteriormente, ¿qué vamos a ver? Pues la conclusión o conclusiones de nuestro trabajo. Por último, se ve la bibliografía o etnografía, etcétera, que es la relación o la relación general de consultas. Pero tengamos cuidado con lo siguiente, señores. Acuérdense que cada vez que cargamos el trabajo, inmediatamente se carga al aula y pasa el software antiplagio que tiene la universidad y es analizado. Ya hay un parámetro claro, que si se encuentra una similitud con otros textos superior al 30%, el trabajo se anula, se debe anular. Entonces tengan cuidado con la producción conceptual. ¿Por qué? Y traigo a colación esto. Y vengo diciendo todo el día. Pues hubo varios casos, pero el crítico, por llamarlo de alguna forma,
es aquel que tuvo una similitud superior al 80%, estaba alrededor del 87% de similitud. Entonces, entiendan ustedes que este sería el segundo caso con el cual le atan a uno las manos para poder apoyar el proceso de aprendizaje. Entonces, pues lógicamente se hace la evaluación, se escribe la nota y más o menos 1 o 2 días después al correo del aula, y aquí ratifico lo que les dije ahora, el correo que se va a usar es el del aula, no mi correo personal, porque el correo institucional mío tiene un bloqueo. Soporte ha estado trabajando, pero no sé qué será lo que pasa. Entonces, ¿y cuándo lo van a arreglar? No se sabe. Entonces, les pido el favor solo al correo del aula. Entonces, allí llegó la nota en el cual decía, cordial saludo, profesor, requiero su atención inmediata. Usted debe entender el esfuerzo que yo hice para consultar en Internet los temas que usted planteó y poderlos copiar y plasmarlos en su trabajo. Imagínense ustedes este nivel de respuesta. Entonces, ¿esto a qué llega? A lo que les quiero decir. Nosotros pretendemos en estos trabajos la mayor producción conceptual de parte de ustedes. Si bien es cierto, hay plena libertad, se requiere que de las consultas, de la investigación, de las entrevistas que ustedes hagan con a quien tengan a su alcance, pero siempre desde la connotación académica. Después de interiorizar eso, ahí sí con sus palabras nos cuenten qué es el concepto que tienen del tema tratado o de los temas tratados. Si yo además necesito reiterar o ratificar mi concepto con el concepto de otro autor, ¿sí? O de algún investigador, ¿sí? Por ejemplo, hablando de una de las características de la globalización, que es la calidad, eso lo puedo ratificar con el artículo escrito por la doctora Claudia Geraldine en la revista de no sé qué. Yo lo puedo hacer, pero fíjense que cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo la debida referenciación. ¿Eso qué significa? Que no basta con hacer esa relación de consulta general al final del trabajo, sino que dentro de él debemos hacer la referenciación pertinente. Entonces tengan cuidado con esto. Otro evento que se ha visto también es el parafraseo con textos de otros autores. Entonces yo cojo este rengloncito de acá, el otro de allá, o cojo el texto de alguien y entonces, ¿qué hago? Le quito palabras, pongo separaciones mayores a las que hay ahí, más espacios, más cosas. Tenga cuidado, el software detecta estas cosas. Entonces eso hace que sume mucho porcentaje de similitud. Por eso lo que más tengan en cuenta ustedes es esa producción conceptual. Primero. Segundo, el análisis que hacemos de cada tema. ¿Sí? Y cómo ese tema económico o ese planteamiento económico hecho para un trabajo va a afectar o impacta nuestra profesión. En el caso de ustedes, la administración de empresas, ¿cómo lo impacta? ¿Cómo el análisis de la inflación impactó? ¿Cómo el análisis de las divisas impacta a la administración? Porque ustedes se van a ver enfrentados a estos temas cuando estén siendo los gerentes de su grupo empresarial, ¿sí? Entonces, o los jefes de un holding, entonces tienen que tener en cuenta estos elementos. Entonces, señores, les repito, tengamos en cuenta todos estos eventos, miremos que nuestro trabajo tampoco es como alguien preguntaba, tampoco el trabajo se mide es por la cantidad que hagamos.
No es por cantidad, es por la calidad de nuestra producción, por el aporte que hacemos nosotros al tema y por el análisis que hacemos del mismo y del impacto en nuestra carrera. Bien, señores, como siempre se los he dicho, además que hagamos estos espacios para realimentar cómo vamos, para hacer ese alto en el camino y continuar de una mejor forma, yo nunca dejo por fuera el tema que al mirar el desarrollo de todo lo que tenemos planteado, pues nos va a generar una mayor connotación. Para el día de hoy, como ustedes lo ven ahí, hablemos de la medición y cómo es eso de la medición. Vamos a mirar. Aquí tenemos dentro de la globalización algo fundamental, que es la medición. ¿Y qué medimos? Miren ustedes que eso es lo que nosotros denominamos los famosos indicadores, pero no son necesariamente los indicadores a nivel interno. Si bien es cierto, sí nos ayuda a ver qué pasa, cómo actuamos como economía respecto al mundo, cuando miramos los porcentajes del desempleo, cuando miramos cómo se comporta la inversión, cuando nuestro Producto Interno Bruto o queda estático o se baja, todo este tipo de cosas. Pero además hay mediciones de la globalización y es lo que conocemos como los famosos indicadores. Uno de los elementos grandes que tiene, y si ustedes quieren lo pueden consultar. Dentro de todos, la OTAN tiene unas mediciones, son absolutamente complejas y tienen unos agregados muy grandes, que de hecho Colombia tiene participación allí en esta medición y habla de nuestros sistemas y nuestro comportamiento dentro de los sistemas de gestión. Y pues realmente nosotros estuvimos una calificación un poco débil hace unos años, pero eso qué es lo que permite que se potencialicen esfuerzos hacia el tema o los temas que fueron medidos, ¿sí? ¿Nuestra productividad es medida a nivel internacional? Claro que sí. ¿Eso qué permite? Que a nosotros nos avalen como una economía fuerte o no para, por ejemplo, pedir préstamos. ¿Sí? Estos indicadores son los que hacen así. Allí hay estabilidad y se está pidiendo un crédito que va a fortalecer la infraestructura de turismo, pero dentro de nuestros planes también se está midiendo en gestión cómo se va a mantener la promoción y el acceso a esos recursos y la llegada de turistas para que con ellos las divisas, ¿sí?, fortalezcan esto, también se mide, ¿sí? ¿Qué otras cosas miden? Miden, por ejemplo, nuestro nivel de trabajo hacia otras lenguas. ¿Qué se mide? La fortaleza y la estabilidad política del país. Todos estos eventos es lo que nosotros vemos en globalización como la medición. ¿Representada en qué? En un indicador. ¿Qué pasa acá para poder nosotros decir, oiga, ¿y ese indicador qué? ¿Cómo se comporta? Pues no son indicadores tan fáciles. ¿Por qué? Porque su periodo de medición es más largo. Diferente a cuando nosotros estábamos, y se veía, y ustedes también lo vieron, cuando estaban viendo microeconomía, cuando se vio macroeconomía, ¿sí? Cuando se vieron costos y se veía la parte micro y la parte interna, pues su medición es más rápida, es mensual, es trimestral, es semestral. Para estos casos se dan periodos ya de pronto más prolongados. Hay periodos que se ven cada 3, cada 5 años de esas mediciones. Entonces, fíjense ustedes que por ese elemento debemos tener mucho cuidado cuando participamos
dentro de alguna de las variables de esos indicadores del ámbito global, porque allí es donde nos miden mucho nuestra capacidad, y es capacidad productiva, el ámbito cultural, la misma infraestructura, nuestro comportamiento y nuestra participación en esa aldea global, que son los famosos macrocomponentes internacionales de los cuales nosotros vemos y ustedes a diario lo pueden captar cuando están viendo la parte internacional de las noticias o cuando podemos ver algún canal internacional de noticias o entramos a nosotros a consultar algún tipo de texto o revista de tipo económico a nivel internacional. Entonces nos muestran estas mediciones. ¿Por qué hablamos de las mediciones y por qué hablamos de estos indicadores? Porque ellos son los que muestran o dan la famosa temperatura de cómo nuestra economía en sus diferentes componentes se está viendo en el ámbito mundial, en los grandes grupos, en los grupos económicos, en los grupos financieros, en los grupos de relaciones comerciales. Allí, como se dice popularmente, están midiendo permanentemente la temperatura y cuando se hacen las publicaciones es cuando se ocupa un lugar en ese gran espacio global. Entonces, ¿por qué traigo a colación? Porque si bien es cierto, como venimos analizando los temas, es fundamental que nos demos cuenta que todo esto se va a medir al final ¿en dónde? En esos indicadores. Miren ustedes que yo traigo los temas y pongo uno que otro ejemplo con el ánimo de que ustedes en su análisis vayan involucrándolo. Miren ustedes en el rol que cumplen a diario en la empresa, en la entidad, en el grupo financiero donde estén, cómo participamos nosotros y cómo se va agregando ese valor para que después el país tenga esa medición allá. Lógicamente, cuando se participa, como les decía yo, como en la medición de la OTAN, siempre el país va a tener un delegado. Si bien es cierto, cuando se hace este tipo de acuerdos, pues lógicamente quien participa primero es la Presidencia de la República y la Cancillería, ¿verdad? Pero cuando se habla de temas específicos de medición mundial, como es la educación, como es el turismo, como es la defensa, pues lógicamente ustedes entenderán que el tema se lo delegan al ministerio correspondiente. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de mediciones resultan ser muy sensibles para abordar proyectos de gran envergadura. Bien, señores, miren ustedes que dentro de lo que hemos venido desarrollando, estamos cumpliendo con nuestra, nuestra meta. En este momento, pues estoy dejando de compartir nuestra presentación para volver al aula y pues decirles, señores, primero agradezco su disposición, agradezco su tiempo, ¿sí? Y ¿qué les digo yo? Siempre busquen aprovechar el momento del día que dejan en su agenda para nosotros para sacar el mayor provecho. Yo sigo pendiente de ustedes, como se los dije desde el primer día. Puede ser que cuando ustedes plantean una inquietud yo me demore un poquito porque podemos estar preparando alguna charla o puede ser que estamos evaluando los trabajos que ustedes presentan, entonces que me demore día y medio, algo, no se preocupen, de todas maneras yo les contesto a todos. Y para finalizar, les pido el favor, no olviden siempre en el correo del aula. Por ahora ese es el medio oficial. ¿Qué me queda por decirles, señores? Pues
Muchas gracias nuevamente. Espero que el proceso lo sigan, lo sigan desarrollando de la mejor manera y lógicamente yo estoy presto para apoyarlos. Que tengan ustedes